El problema de la presencia de las cosas es que cuando algo está demasiado presente, se desvanece, como un humo. No lo ves. En el principio fue la pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Quién piensa en mí? Y el cerebro no ha salido de ahí. Después vino el verbo, para sobrellevar la confusión, para sobrevivir. Desde entonces, los cerebros se dividen en aquellos dormidos y aquellos que no duermen. El cerebro es el centro y el principio de la vida, allí donde se guarda toda la información. Dice el Mamo que todo lo que existe, todo lo que fue creado del principio, nosotros lo conservamos y lo vivimos en nuestras memorias. Dice el Mamo que el cerebro es el alma porque es el que nos orienta, nos visiona hacia dónde podemos trabajar, dónde podemos estar, qué debemos hacer. Dice, cuando nos morimos, la carne, el cuerpo queda en la tierra. Pero el pensamiento se va arriba. Se va arriba con el pensamiento de uno allá. Se organiza para poder nacer otras personas a la familia. El mismo familia coge el pensamiento del finados, ahí donde nosotros nacemos. En el cerebro, el pensamiento solo tiene preguntas. ¿Dónde estuve antes de ser? ¿Dónde estaré cuando haya sido? ¿Qué es la mente? ¿Un campo de energía? ¿Un sistema? ¿La mente es quien opera el cerebro? Hace 2500 años, un discípulo de Pitágoras estaba convencido de que el cerebro era la sede de la mente. Luego, el cerebro de Aristóteles, que tanto pensó para estimular el pensamiento de los demás cerebros, se opuso a esta idea, afirmando que la sede de la mente era el corazón. Que el cerebro no era más que un sistema para enfriar la sangre. ¿Es el cerebro un intérprete químico de estímulos que actúa eléctricamente? El cerebro
¿Es un decodificador del mundo o un modificador? ¿Pensamos con el cerebro o él traduce lo que el mundo piensa en nosotros? Esa conciencia caótica, simultánea, cuántica, que queremos creer es lineal, sucesiva, se eriza en esa búsqueda de estética que nos ofrece el acto de dar muerte en público y no a escondidas. ¿Qué busca un cerebro humano enfrentando al cerebro hermano de un animal, lastimando, hiriéndole para obligarle a participar en un ritual en el que se convoca a la muerte guardándose la carta de matar? ¿O el toreo es solo una suerte de intento de suicidio con público, una versión de ruleta rusa donde en 6 posibilidades solo hay una de morir? Más piensa el cerebro, más preguntas aparecen. ¿Por qué creo que soy lo que no sé si soy? ¿Se apaga la conciencia cuando soñamos? ¿Nuestros genes piensan o solo repiten? ¿Las neuronas se conectan mecánicamente? ¿El sufrimiento es solo una lectura que el cerebro hace del dolor? El cerebro es una máquina que es más que una máquina. Es una máquina, es inmenso. No hay nada en el ser humano, ni siquiera en toda nuestra complejidad, que no pueda ser explicado hoy o mañana como un asunto fisiológico, químico y eléctrico. Lo que tiene el cerebro, no hay una máquina que pueda superarlo. Hay cerebros y cerebros. Los hay conscientes del milagro que es la vida, agradecidos, que piensan con belleza. Y los hay inconscientes, que piensan con odio, que aniquilan la vida porque creen que la acumulación de muerte es riqueza. ¿El destino del cerebro es solo mutar y sobrevivir? La más ardua tarea del cerebro es hacerse cargo de sí mismo. Se dan cerebros sutiles, poéticos, que se sorprenden imaginando más allá de lo que oyen, huelen, tocan o ven. Pero son más los posesivos, que solo ven el mundo en ángulo recto. Son cerebros que producen miedo. El miedo es la enfermedad que más afecta al cerebro. Miedo a morir, a no saber qué hacer con la vida, a perderse, a no estar a la altura de lo que quisiera que otros cerebros piensen de él. Hay cerebros que aman los riesgos, se exponen a ellos, los buscan, no se quedan quietos, mientras otros cerebros no quieren moverse ni que les muevan. Y gimotean, pidiendo seguridades, que nada cambie, que no se altere, que no se mueva. Son multitud los cerebros agujeros negros, que tragan entero, que no metabolizan las experiencias que pasan por ellos. Pero hay cerebros que se preguntan y se preguntan, porque les excita el conocimiento.
¿Es la mente un campo de fuerzas, como decía Karl Popper? ¿El cerebro es el mayor desafío que nos dan cuando nacemos? ¿El cerebro vive más vidas después de esta vida? ¿El pensamiento es el proceso a través del cual madura la mente? ¿Estamos atrapados en redes neuronales? El cerebro es un sistema digestivo que metaboliza información, experiencias, sentimientos. Esas bolsas biológicas que denominamos yo o nosotros, células, hormonas, proteínas y fluidos respetuosos de las leyes químicas y físicas conocidas, son las que hacen sufrir al cerebro cuando le dicen aquello de «ya no te quiero». Que un cerebro sueñe con ser Mr. Músculo, tomar el té con el cerebro reina de Inglaterra, tener un autógrafo de Lady Gaga o besarle la mano al cerebro papa, ¿es muestra de una tendencia innata a la frivolidad o a la estupidez en el cerebro? ¿Necesita el cerebro tener sentimientos decorativos? El cerebro es quien controla todo y maneja todas las interacciones y las reacciones del cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista, el cerebro es el cerebro. El cerebro, lo que tiene en la cabeza. ¿Llamamos conciencia al cerebro cuando observa al cerebro? Cerebro me di cuenta que lo tenía puesto a partir de los 12 años. Antes lo tuve un poco ajustado porque no era lo que dictaba mi cerebro. Era como que me lo manejaban. Tenés que estudiar, tenés que hacer esto, tenés que comer, tenés que hacer gimnasia, Bueno, ese tipo de cosas hacía que quizás no me daba cuenta que el cerebro era mío, sino que lo estaban utilizando los demás. Yo lo empecé a usar y hoy lo uso. Tenía 15 años y a partir de ahí descubrí no solamente mi cerebro, mi relación con mi cerebro, sino mi relación con el cerebro de los demás. Porque empecé a ver que los demás son seres pensantes, ¿no? Me di cuenta que tenía cerebro hace 30 años, ahora tengo 74, o sea que a los 31 más o menos. ¿La conciencia es el yo alojado en el cerebro? Mi relación con mi cerebro es regular. A veces me entiendo con él y otras veces él no se entiende conmigo. Mi relación con él es tumultuosa y en alguna manera también de rendición, ¿no? Asumo que no es necesariamente estable y que no es necesariamente exclusivamente racional. El yo es una instancia tan compleja, tan subjetiva, tan dependiente de tantas cosas, que no estoy seguro que esté ubicada en el cerebro. El yo pasa por lo sexual, o sea, obviamente, por lo deseable. El yo pasa por demostrar cómo soy de deseable, cómo soy de sexual, cómo soy de atractivo, cómo soy de... Yo creo que el yo es aburrido. El yo no mete la pata, el yo no abusa, el yo no comete excesos, tampoco es capaz de poner orden, autoridad. El yo es, digamos, tibio, pero es lo que permite que no andemos por allí autodestruyéndonos o destruyendo a otros. El desamparo, el hambre, ¿son sensaciones del cerebro? El hambre se siente primero en el cerebro, la incertidumbre se siente primero en el cerebro, la falta de oxígeno se siente primero en el cerebro que en los pulmones.
Entonces yo creo que todo pasa primero por el cerebro y es ahí donde se procesa el estado de rebelión o el estado de sometimiento. El sentido de realidad. No sabría decir si el cerebro es mi amo, pero sí siento que el cerebro necesita de mí para poder vivir. El ser humano es el cerebro. El resto de cosas son aditamentos. ¿Es el yo la suprema fantasía del cerebro de ser algo distinto, separado del resto de la realidad? El cerebro es el yo, es decir, es la autonomía, aunque está rodeado de grasa, ¿no? Es una cosa que a veces uno no comprende muy bien, porque flota en medio de la grasa, de la manteca, y allí se deposita la complejidad derecha-izquierda, que deberíamos tener la parte emocional adelante y la parte racional atrás. De esa manera caminaríamos de lado, pero como caminamos para adelante y para atrás, eso indica que el lóbulo derecho te conduce y el izquierdo te induce. Físicamente, el cerebro es 1,2 kg o 1,3 kg de grasa. El material más complejo que se ha descubierto en el universo. Grasa, como esa que tantos cerebros se esfuerzan por eliminar del cuerpo para adquirir condición esbelta. Grasa hecha de cientos de miles de millones de complicadísimas células que denominamos neuronas, en cada una de las cuales está contenido todo el código del supuesto proyecto que somos. Eso que identificamos como el genoma de la especie. ¿Y si la despreciada grasa que acumula nuestro cuerpo fuera un potencial de ampliación del cerebro? Tal vez la mente sean esas conexiones neuronales que permiten hacer memorias, conservar recuerdos, nombres. Para mí el cerebro es la parte física. El pensamiento nos viene por el cerebro. El alma para mí es el corazón. El corazón le protege al cerebro para que pueda respirar. El alma tiene que ver con las memorias ancestrales de las que uno no puede hacer conciencia. Creo que vienen de los muertos que lo habitan a uno, de los tiempos lejanos. ¿El alma vendría a ser el lado irracional de la conciencia? ¿O es una articulación entre cerebro y sociedad, como pensó John Locke en el siglo XVII hablando del self, la persona? ¿Es la conciencia lo que nos abandona en el momento de morir? ¿Y si la conciencia resulta no ser más que una pretensión del ego del cerebro? ¿La conciencia es individual y el alma colectiva? En cuanto al inconsciente, ¿comprende al corazón? Esa palabra que se utilizó antiguamente como metáfora de la conciencia y ahora usamos para referirnos al cerebro sentimental. La mente es como la que guarda todo, es como nuestra reserva de todos nuestros pensamientos y de todas las cosas que nos han sucedido. El cerebro nos maneja, nos pone las metas, nos condiciona, nos quita la libertad. Las metas y las ideas fijas condicionan el alma, el espíritu y el tiempo. A mí muchas veces el cerebro me termina comiendo y no me deja dormir, duermo poco y nunca paro de pensar. Nunca paro de pensar. Yo qué sé, son las 11 de la noche, estoy pensando. Me duermo y a las 5 de la mañana me despierto, me quedo en la cama hasta las 8 o hasta las 7, pero sigo pensando.
Nosotros nos volvemos en algún momento como autómatas. O sea, empezamos a usar el cerebro y de pronto nos come el día a día, nos come qué está pasando en nuestra mujer. Nosotros por lo general pensamos, ¿qué estará pensando? ¿Qué le pasa? Cosa que no creo que les pasa a ellas. Yo no creo que las mujeres estén pensando en qué estamos pensando nosotros. Nunca lo... Bueno, por lo menos yo sentí que nunca era así. ¿La relación de la mujer con el cerebro es diferente a la del hombre? Uy, pues no sé si la relación de las mujeres con el cerebro sea diferente, pero debe ser diferente porque el cerebro es en últimas como la terminal del resto del cuerpo. Y ya que la relación de las mujeres y los hombres es distinta con el resto del cuerpo, pero es distinta también con el mundo, en parte por el condicionamiento cultural y en parte por la forma del cuerpo, entonces seguramente sí es distinta la forma como las mujeres y los hombres vemos el cerebro. Siento que un cerebro de una mujer tiene un espectro más amplio de observar cosas, de administrarlas, incluso de manipularlas. Yo creo que los hombres son más pasionales, por decirlo así. Las mujeres somos mucho más racionales, sabemos qué es cómo se debe actuar, qué es lo que debemos hacer. Y los hombres son muchísimo más pasionales y se dejan llevar de pronto por el momento. El tuyo funciona diferente al mío, o al de mi mamá, o al de mi tía, o al de mi primo, al de mi amigo. Todos los cerebros son distintos. Cómo el hombre y la mujer perciben el mundo es totalmente distinto. Cómo se orientan es distinto. Por ejemplo, la orientación masculina del mundo es de coordenadas. Y la de la hembra, porque no solamente el humano, también lo tienen los mamíferos, es de referencias. Porque las necesidades son distintas. El cazador tenía que ir muy lejos y regresar al sitio, tenía que orientarse. Y la hembra, que no salía tan lejos a cazar, tenía que tener claras referencias del entorno para poder protegerlo. Usted ve una película con una mujer, interpretan la película. El hombre cuenta los hechos y la mujer cuenta todas las sensaciones, emociones vinculadas a los hechos. Somos absolutamente diferentes. Y eso está dado por zona del cerebro. Es más, hasta la anatomía del cerebro masculino y femenino es distinta. Las capas celulares del hipotálamo en la mujer son diferentes a las del hombre. Evidentemente el hombre no es circadiano, es menos cíclico. No es lunar, la mujer sí es lunar. A mí eso me parece fascinante. Los hombres somos más emocionales que racionales y a pesar de lo que piensan muchos machos latinos, las mujeres son más racionales que emocionales. La diferencia del cerebro de hombre y mujer creo que es un tema básicamente cultural. No hay diferencia de ningún tipo. El cerebro de la mujer no pesa menos que el cerebro del hombre, no mide menos que el cerebro del hombre y no se usa menos que el cerebro del hombre. Pienso que la diferencia grande está entre parir y no parir. Entre el dolor de parir y el dolor de no tener esa responsabilidad. Yo creo que los hombres y las mujeres tenemos el mismo cerebro, pero creo que lo asumimos de forma distinta. Los hombres creo que son más conscientes de lo emocional y menos cerebrales, y por el contrario creo que las mujeres a veces queremos ser más emocionales, pero le buscamos como siempre un sentido a las cosas y estamos buscando una explicación cerebral a lo que hacemos, a lo que decimos, a las decisiones que tomamos. La mujer no es igual como nosotros que piensa, como los hombres. Nosotros los hombres pensamos otras cosas que no piensan las mujeres. Sí venimos con un chip totalmente distinto. Yo veo las mujeres más optimistas que los hombres. Los hombres son como más pesimistas. Yo creo que las mujeres no viven su cerebro de una manera diferente, sino que lo condicionan para que justifique algunas reacciones o reflexiones que tienen respecto de la vida, del amor, de los hijos, del trabajo. Los hombres son conscientes de su espacio y su entorno inmediato y su trabajo inmediato y pueden desenchufar partes de la existencia y conectar otras en momentos distintos. Ellas pueden almacenar una cantidad de información que uno ha desechado. Te pueden decir, ¿te acuerdas que hace 3 años estábamos y yo vi esta foto que te llegó? Y uno, pero ¿cuál foto? No te hagas, su registro de memoria es mucho mayor. Yo creo que dentro de mí siempre hay un lugar de mi cerebro que está pensando en lo que viene, en lo que tengo que planificar, en cómo hacer para que mi vida funcione desde el punto de vista sentimental, emocional, pero también doméstico, financiero.
y eso lo tengo siempre trabajando en el lado de mi cerebro, mientras que los hombres se pueden dedicar a una sola tarea y hacerse de fondo en ella. ¿Puede sentir el cerebro la curvatura de la mente y pese a ello insistir en la linealidad, la obsesión con causa y efecto? Hay una parte del sentimiento que nace solo, pero que uno racionaliza y vuelve consciente. Y ahí es cuando uno siente que es uno con su cerebro. Mi cerebro es mi cerebro. Es como la lengua que utilizo para degustar una buena comida. Es un órgano, un instrumento exterior que lo utilizo para poder sobrevivir en esta sociedad. Yo sí creo que el cerebro físicamente es una parte del cuerpo como cualquier otro órgano. En últimas, el cerebro es músculo. Y yo sí creo que se ejercita y se desarrolla dependiendo de las necesidades y como de toda la evolución que ha tenido la persona, y el tema genético también influye. Yo tengo la concepción de que mi cerebro es la herramienta que me dice mover un dedo, que mueva este, que mueva lo otro, que hable, que escuche, que vea, que lo mame. Para mí el cerebro es como el motor que maneja todo mi cuerpo. Desde mi idea es lo que genera la idea, pensamiento. Y está la idea del miedo a esta soledad que es estar vivos, la angustia del desconocimiento del sentido y la respuesta funcional, Dios, que abre toda otra inmensidad de preguntas. Es el cerebro más vasto que el cielo, más profundo que el mar y pesa tanto como Dios, dice el poema de Emily Dickinson. ¿Es una necesidad del cerebro, Dios? ¿Qué es Dios? ¿El cerebro es Dios? ¿Dios tiene cerebro? ¿Somos esclavos de Dios? ¿La mente humana es la más perfecta creación de Dios? ¿Dios es el tiempo? ¿Y el espacio es una de sus manifestaciones? ¿Y si el tiempo no es constante? ¿Afectaría esa inconstancia al sentimiento? ¿Tiene el cerebro zonas libres de Dios? Así como no sabe qué hubo antes, el cerebro no sabe qué puede haber después y teme. Y como salida, descubre la posibilidad de una luz y asume el poder de crear un creador, Dios. El miedo a la muerte, esa suprema oscuridad en que desaparece la vida, hace que la capacidad de abstracción del cerebro cree a Dios, como un cerebro superior que reflejamos. Una vez creado, el cerebro atribuye poderes a ese Dios que espera en el más allá. Es quien todo lo crea, todo lo sabe, todo lo puede. Es quien tiene todas las respuestas. Pero al crear a ese creador, el cerebro comprende su poder, la capacidad de crear. Y al comprender el poder, comprende el ámbito de la tarea, el sentido de su vida, crear, continuar creando. Pero hay cerebros y cerebros, y no todos sintonizan en la misma comprensión. Entonces, entra en escena el control, la posibilidad de impedir, como forma de poder. Y a partir de ahí se enfrentan y conviven el poder de crear y el poder menor de controlar, el que ordena y preserva el orden. Así queda planteado el conflicto entre la libertad de creer y crecer en conocimiento y comprensión, o el miedo que conduce a creer, el requisito para el orden, aceptar lo desconocido como límite, como barrera sagrada, en vez de asumirlo como invitación a descubrir. Nuestra palabra Dios no lo utilizamos. Dios, hablamos, nuestros padres serán el creador de la tierra, que organizó, que ordenó todo el territorio y el mundo. Yo soy generado por mi cerebro. Yo soy mi cerebro. Mi cerebro es el que me genera, pero sin embargo yo puedo observar mi cerebro.
Yo soy mi cerebro, pero yo al mismo tiempo puedo observar mi cerebro. Si yo puedo observar mi cerebro, puedo hablar con él. El cerebro es distinto a lo que yo soy. Siento que yo tengo que estar alimentando el cerebro, que el cerebro se tiene que estar llenando de mí como individuo. La mente traiciona permanentemente. Cuando uno menos se da cuenta, está pensando algo que no tiene ni idea por qué lo está pensando. La conciencia es lo que consideramos. La conciencia es el dolor. Todos los eventos en la vida son neutros. Tu mente es quien le establece la emoción. Así como el miedo conduce al apego, que es la negación de la libertad de crear, el amor, gran principio creador, es una consecuencia de esa libertad. Y con él, el cerebro danza, acaricia, sonríe, besa, lame, se humedece, busca el éxtasis a través de los sentidos. Y en ese camino, el cerebro se enamora, desea a otro cerebro. Te enamoras solo, te enamoras en casa, te enamoras pensando en la persona que has conocido, te enamoras con las cosas que te cuentas de la persona que has conocido, te enamoras con una conversación contigo mismo después de conocer a la persona que has conocido. El que se enamora es el cerebro, el que se enamora, el que te lleva a tomar opciones es ese órgano, ¿no? Yo creo que el enamoramiento es un problema cultural. Es por el romanticismo que te enseñaron, pero en el fondo no es más que unas hormonas que quieren satisfacer un deseo sexual. El cerebro modula mucho, ¿no? Con el tiempo te empieza a dar instrumentos para convivir mejor, ¿no? Entonces te da alarmas, claramente, ¿no? Uno se enamora y hay un momento en que el cerebro te va dando las alarmas que eso ya no va, eso ya se acabó. Pero uno insiste, ¿no? El cerebro tiene una cosa que es un mundo emocional. Y en ese mundo emocional hay una parte que ama y esa parte no tiene opuestos, sino tiene una intensidad. Pero yo siento que no aparece en mi cerebro. Yo siento que esa intensidad aparece en el plexo y que es como si fuera una energía que me llena, que me vacía la mente y que me permite recibir como si se volviera disponible el cuerpo, si se volviera disponible esto que es y habitara el amor. El amor llega, está, se vuelve intenso, se decanta y se va. No lo puedo manipular y no lo puedo producir de ninguna forma. No es mío. El amor habita fuera de mí. El amor es un disparo al alma. Eso es lo que es el amor, un disparo al alma. El amor es la conexión más fuerte. Cada vez que tú entras en una conexión, tienes que entrar limpio de corazón. Limpio de corazón. Porque la naturaleza no te oye razones. El universo no te oye razones. El toro es una expresión del universo y él no te oye razones, te oye el corazón, te oye el sentimiento. Hay veces que tú puedes decir, la pasión está por un lado, acá no hay amor, ¿sí? Otras veces, acá hay amor, pero no hay pasión. Pasión, amor. ¿Dónde está el amor cuando cada día millones de cerebros que llamamos animales son asesinados a escondidas, industrialmente, sin testigos, sin que nadie se pregunte por sus derechos, ni por la dignidad con que viven o mueren? ¿Es por hipocresía que el cerebro prefiere
que toros, vacas, cerdos, pollos, corderos mueran de esa forma, evitándole el peso de ser consciente cuando devora sus cuerpos? En un mundo en que se mata de lejos, con drones, con misiles guiados desde satélites, ¿qué significa en el cerebro contemplar la muerte que habita al toro tanto como al torero? ¿La conexión es la crueldad o es el amor? La derrota del torero es torturar, no es el triunfo. Es un fracaso, la sangre, la tortura, el hacer sufrir al animal. En la relación de bestialidad, el toro es toda la bestia. Y el hombre tiene algo de bestia, pero es superior el toro. Porque somos animales. Pero no tenemos todas las coordenadas para actuar ahí. El reflejo es medio milímetro, que te separa de tu piel con la piel del toro o del pitón. Tú cometes un error y por medio milímetro te mueres. El toreo es algo más que lo que dicen los animalistas. El toreo es un espacio donde tú entras en conexión. ¿Es una función del cerebro decidir cuál vida aceptar vivir, someterse, rebelarse, resistir? Lo inconsciente es atemporal y solo la conciencia se interrelaciona con el tiempo. El universo no te entiende de conciencia. El universo te escucha es a través del corazón. El amor es la energía que hace florecer al cerebro. Y cuando no lo tiene, es cuando el cerebro se marchita, consumiéndose a sí mismo. Cuando te enamoras, es tu cerebro el que se enamora, porque es tu cerebro el que se vuelve loco y empieza a soltar serotonina y empieza a soltar oxitocina. Y entonces, por ejemplo, que suelta mucha serotonina, por eso nos volvemos obsesivos. Por eso algunas personas dicen que el enamoramiento es como las drogas, porque pues también hay drogas que suben tus niveles de serotonina. O sea, si tú consumes LSD, pues va a afectar tus receptores de serotonina. Si tú consumes oxicodona o éxtasis, también van a afectar diferentes receptores. Después hay gente que dice que el amor es como las drogas. Depende de cómo tú definas el amor. Si defines el amor como una construcción social en la cual se crean unas dinámicas de confianza y de apoyo y de interdependencia entre dos personas, pues no es química. Se puede ir reforzando químicamente, pero no es meramente química como el enamoramiento. El cerebro es realmente el órgano sexual, porque es el que configura las fantasías, el que configura el objeto sexual, es el cerebro. El cerebro es el órgano sexual por excelencia. Y hay otra cosa que no se puede negar y que ha sido parte de nosotros los primates durante toda la evolución, que es la capacidad de la mano, o sea, la destreza, o sea, cómo cogiendo los pequeños frutos de los árboles el primate distingue qué es lo que le conviene y luego surge el color como diferencia lo podrido de lo verde y lo que está dañado y lo que está maduro. Y así se produce esta relación minuciosa de la mano que luego se convierte en la caricia y que luego se convierte en el erotismo y se convierte en la sexualidad humana, que es fundamental y que es el placer. Lo ejemplarmente humano es el placer, eso es lo fundamentalmente humano. Lo fundamentalmente humano no es la reproducción. La reproducción es lo fundamentalmente animal. Pero en el animal humano, en este animal particular, en este curioso animal literario que somos los primates, pues no es la reproducción, sino que es el placer. El deseo es el bendito ego que nos molesta a toda hora. Desgraciadamente, buena parte de mi vida sexual ha sido una vida sexual muy cerebral.
una vida sexual muy atenta a una performance. Y creo que esto es terriblemente limitador. Tiene que ver con una sensación de tener que estar dando la talla en una performance. Es algo muy relacionado también con la pasión por la vanidad, tan típica de nuestros tiempos. Cuando uno es capaz simplemente de aceptar su cuerpo como es, de aceptar que el rendimiento sexual no tiene ningún sentido que ser una variable a respetar, cuando uno puede simplemente ser tal cual es en la cama con toda su torpeza, todos sus defectos, solo quizás puede empezar a dejar la cabeza para habitar un poco más el cuerpo. Y solamente en ese momento quizás uno se dé cuenta de que el sexo tiene que ser egoísta, porque el sexo que se vive desde la cabeza es un sexo performático destinado a satisfacer la vanidad, y es decir, a satisfacer la mirada del otro sobre uno. Pero el sexo que se vive desde el cuerpo y desde los sentidos es un sexo egoísta, que viene a ser el sexo que nos dice que el orgasmo es como la tierra, para quien se lo trabaja. Los cerebros manifiestan tendencias sexuales. Unos quieren penetrar en otros. Otros desean que los penetren. Algunos solamente que los exciten un poco, o excitar a otros. A unos cerebros les crecen en el pecho un par de bultos, o bultitos, que excitan a otros cerebros, que sueñan con tocarlos, o se obsesionan con volver a chupar como lo hicieron en sus primeros tiempos, luego de haber tomado forma y nacer. Hay emociones que engendran en el cerebro sentimientos. Así, unos cerebros se enamoran de otros, y hay otros que se enamoran de sí mismos. Hay cerebros celosos, que no soportan que otros cerebros se toquen con el cerebro al que ellos creen haber seducido hasta someterlo, y por eso lo etiquetan como suyo, refiriéndose a esos otros cerebros como mi esposo, mi compañera, mi novio, mi amante. Y hay cerebros que quieren reproducirse, traer al mundo otros cerebros, criarlos, educarlos, moldeándolos, mutilándoles tendencias, fomentándoles otras, y luego les heredan posesiones, ideas, costumbres, un apellido. Porque es una tendencia de muchos cerebros la obsesión con dejar recuerdos, fortunas, muros, obeliscos, inventos, pensamientos. Son cerebros materialistas, que quieren apoderarse de todo aquello que tiene valor, porque otros lo necesitan. Cerebros que nunca se satisfacen, que odian aquello del lucro cesante. Cerebros que destruyen selvas o ríos para conseguir ganancias con monocultivos, o extrayéndole órganos al planeta, minerales, combustibles. Cerebros a los que no les importan los costos de lo que hacen, las externalidades, como denominan a la destrucción del medio ambiente, la miseria de millones, la extinción de la vida. Porque para ellos la realidad son los símbolos, la acumulación de dinero, la posesión de una mayor cantidad diaria de aquello que llaman riqueza. Privar a otros de lo que necesitan. Retenerlo. Alimenta en ellos la idea de ser poderosos. Una idea que consumen como espectáculo millones de cerebros con ansias de ocupar el lugar que estos ocupan. Y para los que los poderosos se exhiben peleando los primeros lugares de rankings, donde quien más luce es quien más priva a los demás de lo que haría sus vidas más felices, alegres, sanas, vivibles.
Así como hay cerebros que hacen crecer el mundo, o que lo protegen, lo cuidan, existen también los que suelen obsesionarse con esos símbolos, que ven gloria en la destrucción de otros en nombre de la nación, la patria, la bandera, y piden a otros cerebros dar su vida, dar sus hijos, derramar sangre por esas banderas. Existen cerebros que quieren reglas, orden, y los hay que solo observan lo que se manifiesta y lo acompañan, y a veces aportan ideas, gestos, acciones, e inciden en la evolución de algunas consecuencias. El cerebro te dice cómo deberían ser las cosas. Por ahí las ordena, pero después entran a tallar un montón de otras cosas que no son tan fácilmente gobernables. Y esas influyen tanto como el cerebro. Hay cerebros que se ponen al frente de otros cerebros más débiles, que los guían, los despiertan o los duermen. Cerebros inseguros de sí mismos, que para sentirse bien necesitan contar con masas de cerebros que los sigan, que los alaben, los veneren. Y hay cerebros relajados, que no dudan de lo que son, y por eso se comportan con humildad, y se alegran cuando encuentran a otros con quienes unirse para pensar juntos, proponerse intentos, construir futuros para muchos más que ellos. Pero la mayoría de los cerebros se comportan como máquinas. Son prisioneros de repeticiones, de rutinas, giran en círculo, y cuando se mueven, solo se están alejando para regresar a lo mismo. Hay una historia donde todos los órganos se reunieron y el corazón dijo, yo soy el más importante, porque yo soy el que bombea la sangre. Si yo no lato, no hay vida. El cerebro dijo, yo soy el más importante porque yo soy los pensamientos. Nada se mueve sin que yo mande la señal. Y el culo dijo, ¿y yo qué? Y todos se rieron, todos se cagaron de la risa. No, el culo, ¿tú qué vas a ser importante? Bueno, está bien, hizo así y se cerró. A los 2 días, la cabeza estaba que se explotaba, los ojos que se salían, el corazón latía más rápido y se dieron cuenta que también el culo es importante. Tristeza, pena, melancolía, celos, angustia, ansiedad, depresión. ¿Son fallas del cerebro o debilidades del ego? ¿Es el nirvana la extinción de los deseos del cerebro? La felicidad de que habló Epicuro, ¿es la satisfacción de los deseos o es el control de la lujuria por la razón que se supone es la encargada de brindar paz a la mente? Se dice que aprendemos a usar en forma correcta la mente mediante la lógica, el arte de la razón de los griegos, lo que Aristóteles denominó la analítica. En esa dirección, unos cerebros aplican la inducción, el razonamiento de lo particular a lo general, en tanto otros la deducción, el razonamiento de lo general a lo particular. Y se tiende a apreciar a los cerebros calculadores, pragmáticos, que no vacilan en utilizar a otros cerebros cuando les son útiles. En tanto que se desprecia a los cerebros idealistas, melancólicos, a la intemperie en la inmensidad de la vida, perdidos de sí mismos.
cerebro es una cosa para mí bastante abstracta. Nunca pienso en mi cerebro, pienso en mi corazón, pienso con mis emociones, pero el cerebro no... Para mí está ahí, pero no pienso en él. Hay estudios en los que se concluye que la corteza cerebral, la capa más externa del cerebro, es lo que más ha crecido en los mamíferos y que en la corteza cerebral de todos aquellos que el cerebro humano califica como animales, funciona lo que denominamos mente, esa área donde se integran sentidos, recuerdos, pensamientos y se genera la conciencia. Lo cual significa que, científicamente, el cerebro humano comparte con perros, caballos, gatos, tigres, vacas, chimpancés, ardillas, delfines, elefantes, la conciencia, el tener mente, el reflexionar sobre el mundo, el buscarnos a nosotros mismos. Parece que como que uno solamente viviera en su mente, en su cerebro. Para mí el cerebro es un órgano, es una masa de material biológico donde están ocurriendo algunos procesos químicos que dan lugar a electricidad, y esa electricidad, de algún modo bastante místico y mágico, produce pues, lo que llamamos conciencia, ¿no? Igual que ejercitas el cuerpo, igual que trato de ir al gimnasio para poder estar en forma y tener salud, pienso que también es necesario ejercitar el cerebro, ejercitar la cabeza. Y por eso necesitas leer, necesitas pasear, necesitas ver cosas distintas, necesitas hacer cosas que nunca antes has hecho, porque el cerebro finalmente para mí es un músculo y se va nutriendo. Yo siento que en el cerebro es donde se van construyendo estas redes de formación que van formando quiénes somos. Para mí el cerebro es el alma del ser humano. Cuando todo funciona, el cerebro, lo que hay es un estuchito muy bonito, pero si el cerebro no está, tú no eres nadie porque ya no existes. Uno existe a partir del cerebro. El cerebro es útil, por ejemplo, para la automatización de las cosas. Me trae en piloto automático hasta la oficina, me lleva hasta la casa, me ayuda a hacer la comida sin estar concentrada. Pero desde hace un rato para acá venimos peleando por el control de mi vida. Yo creo que uno tiene que tener como unas gimnasias mentales para darse cuenta cuando tiene posibilidades de que el cerebro se la gane a uno o uno combatirlo, ¿no? Para ayudarle. Del cerebro la parte derecha, la parte emocional, la parte erótica. La izquierda es como para reprimirla, que es la parte tanática, es el miedo, la racionalidad, el temor. El cerebro es un estado de pregunta, una inquietud. ¿Refleja la memoria lo que fue? ¿O es una acumulación de datos a los que vamos modificando, acomodando, adaptando, reinventando la forma de nuestros recuerdos? Solo es cuestión de práctica estar despierto, comprender cuestiones, tomar decisiones dentro de un sueño. ¿El cerebro es uno o hay en él dinámicas de contradicción o independencias que actúan como interdependencias? Siento que hay dos. Uno soy yo. Uno es lo que me pasa a mí. Uno es lo que me sucede todos los días, desde que me despierto, desde que tengo como una conciencia, desde ese momento en donde yo miro un rincón y ese queda registrado en el cerebro. Yo como algo queda registrado en el cerebro, pero yo soy como un recopilador de información para el cerebro. Pero siento que el cerebro es él y yo soy yo. El universo cabe en el cerebro, la única parte donde cabe el concepto del infinito es en el cerebro. El otro día alguien me preguntó una cosa que resume bien el tema. Me dijo, ¿cuándo van a hacer un trasplante de cerebro? Yo le dije, no, ¿cuándo vamos a hacer un trasplante de cuerpo? Porque es que usted no está en su cuerpo, está en su cerebro. La relación mía con mi cerebro es fluctuante. A veces recuerdo que lo tengo puesto, que lo tengo colocado,
y me comporto de una manera más racional, pero en general mi cerebro está ahí, forma parte de mi vida sin que yo tenga conciencia de que lo tengo y que lo estoy usando. Creo que a veces no nos damos cuenta de que tenemos cerebro y de que el cerebro, pues, bueno, es la parte más importante del ser humano, ¿no? Si no tuviéramos cerebro, vamos. A veces me he preguntado si mi cerebro es como el núcleo de mi yo o el asiento de mi yo, porque el hecho de que me haga esa pregunta y pueda imaginar mi cerebro desde otro lugar, pues ya implica que tal vez no estoy totalmente identificada con mi cerebro, ¿no? Si puedo mirar mi mente, o si creo que la puedo mirar, pues hay otro lugar desde donde miro mi mente que puede estar más bien ese otro lugar más cerca del núcleo de mi yo que mi cerebro. ¿Por qué un cerebro se orienta al resultado, a una meta, un objetivo, y olvida el placer de dejar que el camino, el proceso, el día a día le muestre lo sorprendente que puede ser cualquier camino? Yo sí creo que el cerebro debe detenerse a reflexionar sobre sí mismo seguido. Porque una de las cosas que nos ha pasado a los humanos es que cada día observamos menos y suponemos más. Y el cerebro es una máquina que en gran parte de su biología se ve que está construido para observar mucho e interpretar después. Ahora nosotros empezamos interpretando, entonces no observamos nada. En últimas, el cerebro tiene la obligación de entender la realidad. Primero, antes de pensar en crear la realidad. ¿Es una patología esa obsesión con el logro de la penetración en el círculo o una costumbre adquirida? Freud nos habla de 3 estados, ¿sí? del mundo interior de los seres humanos. Él habla del ello, él habla del yo y habla del superyo. Nosotros, según lo que él plantea, hablábamos de que el ello es el lugar donde nacen los instintos. Y el lugar donde nacen los instintos, pues creo yo, es el lugar en donde por primera vez el cerebro tiene conciencia de proteger ese ser que lo habita o en donde habita. ¿Por qué? Porque el cerebro es el que le ha permitido, mediante estos mensajes de la intuición, hacer que la especie sobreviva. Por eso creo que no es una separación en que tenemos un mundo interior separado del cerebro, sino que más bien es el cerebro el que en sus inmensos secretos que guarda, ¿sí? Tiene esa capacidad de proteger ese ser en donde él habita. Porque yo creo que el cerebro habita en un cuerpo que le toca y pues él hace todo lo posible porque ese cuerpo que le toca pues esté lo más saludable para que él pueda funcionar. Tenemos un cuerpo físico con el que hacemos cosas, un cuerpo volitivo con el que queremos cosas, un cuerpo emocional con el que sentimos cosas y un cuerpo mental con el cual creamos cosas. El cerebro tiene para mí 3 partes. Tiene una parte que yo le llamo el disco duro, donde está depositado la información de todo lo que yo he aprendido desde que aprendo. Tiene una parte donde funciona el intelecto, donde funciona la contemplación, la meditación, el estado de la pregunta, lo que uno aprende como un idioma, la música. Pero el cerebro tiene otra parte que yo lo llamo, por darle un nombre, el centro intelectual superior. Y para mí, el centro intelectual superior está habitado por el ADN divino. Dentro del hombre existen 12 hombres diferentes. El primer hombre es el hombre físico. El hombre físico está compuesto por su parte instintiva, su parte mecánica, su sexualidad, los sentidos, el instinto y la intuición. Luego hay un hombre 2. El hombre 2 está compuesto
por sus emociones, sus sentimientos y algo que nosotros llamamos el centro emocional superior, que está compuesto por los 99 nombres sagrados. Luego tenemos un hombre número 3, que nosotros llamamos el hombre intelectual, o el que prima el intelecto, que está formado de esa parte por un disco duro, que es el que guarda toda la información que nosotros aprendemos en el transcurso de la vida, cuando comenzamos a aprender, por la razón y el intelecto, las funciones como la comparación, la contemplación, el estado de pregunta, la observación de las cosas. Esos son los 3 tipos de humanos que existen, y la mezcla de esos 3 tipos es lo normal que nosotros encontramos ahora. Después de eso siguen otro tipo de hombres. El hombre número 4 es el que es consciente de esas 3 partes dentro de él y las empieza a conocer en el presente, no a través de un estudio intelectual, sino a través de una experiencia vívida. Él aprende a relacionarse con esas 3 cosas y a tenerlas en el comer, en el hablar, en absolutamente cualquier cosa que suceda. Trata de que esas 3 cosas estén ahí hasta que eso funciona mecánicamente. El hombre número 5 tiene 2 funciones. Tiene atención y tiene un estado de presencia. El hombre número 6 tiene todo equilibrado: la atención, su estado de presencia, y en él aparece la voluntad. Una voluntad que no está manejada por el deseo, sino por la capacidad de ser. Él empieza a ser y tiene la posibilidad de ser. ¿Quién en el cerebro decide abrirle la puerta al lobo o arriesgar la vida defendiendo al cerdito? ¿Es un prejuicio de algunos cerebros considerar a otros menores de edad? ¿O es una argucia para competir con ellos con ventaja, limitándoles el campo de acción? ¿Es la estética un juego de engaños que inclina al cerebro a creer, por ejemplo, que las manzanas hermosas son más ricas que las feas? ¿Cuál de los niveles del cerebro es el que se obsesiona con el destino y consulta al oráculo, el zodíaco, el tarot o al horóscopo chino? La superstición es algo fundamental para la evolución humana. Porque sin la superstición, los Homo sapiens no hubieran cruzado los lagos sin saber qué hay del otro lado. Entonces, la superstición le dio la posibilidad de creer que existía un ser superior que los iba a ayudar a cruzar. Dios es una fantasía. Dios no es más que un superhéroe más, es un personaje más. Lo que existe sí es la red de la creencia. Lo que mata a un Dios lo hace vivo, es la red de la creencia. Cuando la red de la creencia desaparece, pues el Dios desaparece. Por eso han desaparecido los grandes dioses de la antigüedad. Zeus, ¿por qué desapareció? Porque la red de la creencia se acabó.
al cerebro la tarea de cuidar. El cerebro que detona una bomba que aniquila cientos de miles de cerebros. Los que aplican a otros toda su fuerza letal y hacen de sus vidas un infierno para que acepten que ellos son una raza superior o que son el pueblo elegido por Dios. ¿Son la aguja en el pajar o solo otro tipo de cerebro normal? ¿Califican como víctimas de una fría pasión? Y esa idea del odio como atributo de Dios es una enfermedad del cerebro que aún no hemos sabido diagnosticar, una debilidad, una inseguridad extrema. Algunos de los hindúes lo toman como la respiración y piensan de que la entrada y la salida del aire al cuerpo es Dios, que entra y sale todo el tiempo, por eso utilizan la primera técnica de meditación trascendental, ¿no? Por ahí la cosa, no sé cómo lo ve cada uno Dios, pero Dios es una palabra de 4 letras nada más. ¿Por qué el cerebro se empeña en construir paredes de cemento, acero, vidrio, para guardar entre esas paredes los restos de la vida cuando la ha perdido? ¿Es otra manifestación del temor a ese después de la vida? ¿Ese miedo que, pese a todos los esfuerzos por creer, no ha resuelto la idea de Dios? Yo miedo a la muerte no le tengo, ¿no? Pero tengo miedo al sufrimiento, a la decrepitud, a volverme tonto, a no poder hilar 3 ideas seguidas, ¿no? A eso uno, la verdad que sí, te da bastante aprensión. Morir es una cosa normal. Si la muerte es la muerte, morir te morís. No es tan dramático morirse, eso era antes. Todos nos vamos a morir. No pasa nada. ¿Qué tanto miedo le tenés que tener a la muerte? Te morís y chao. Aparte, la muerte no duele. Morirte significa que no te recuerden más. Eso es morirte. Ahí te morís. Si no, no te morís. ¿Es un estado de ensoñación la muerte? La muerte es la extinción del cerebro. El cerebro sobrevive 7, 8, 9 segundos después que el corazón se detiene. Y en ese caso, ¿son segundos de pánico o de comprensión final de lo que ha sido su vida? ¿A dónde va el cerebro cuando mueres? ¿Se reintegra al gran cerebro universo? ¿Se diluye en él? ¿O se queda vagando en la nada hasta diluirse y desaparecer? Y en este caso, cuando se hacen autopsias de lo que quedó como materia, el cerebro que habitó ese cuerpo sigue apegado y observa por morbo, por curiosidad. Yo creo que la muerte es la muerte del cerebro. El cerebro deja de ser cerebro cuando se muere. Y cuando se muere, muere el ser humano. Tú cumples un cometido en esta vida y luego mueres y más adelante te ponen otra tarea y vienes de nuevo al mundo a cumplir otra tarea. Yo creo que soy un alma que ahora tiene un cuerpo. El apego a las formas, al volumen, al territorio, a lo que percibe como el poder, ¿es lo que expresan los cementerios? ¿La resistencia a la idea de ser olvidados por quienes siguen viviendo? No es que tenga alma, es que soy un alma con un cuerpo y una mente. Pero soy un alma. La muerte, la que conocemos en esta dimensión, es la muerte física. Pero no hay una muerte emocional ni mental, sino hay un continuo mental. Hay un continuo mental. Y ese continuo va de una existencia a otra. El morir
es obviamente una emoción empírica, no puede tener que ver con la racionalidad. No, uno no muere en su cerebro. El morir de las neuronas es la muerte de las celulitas que se llaman las neuronas. Cuando muero, muere mi entidad, mi ser, mi cuerpo, mi ser como individuo que tiene un nombre y una biografía. Se acaban los procesos biológicos que me hacen ser quien soy, el latido de mi corazón, la electricidad de mi cerebro, mis procesos gástricos, mi continencia, mis músculos cesan. Yo siento que se apaga, cumple con haber tenido toda esa información que yo le di. Siento que ahí termina como nuestra compañía. Pues todos especulamos qué va a pasar después de la muerte, pero tampoco recordamos en ningún momento qué pasó antes de la vida y si estábamos muertos antes de estar vivos. La muerte se consolida en el cerebro. Cuando el cerebro se apaga la vida y queda un vegetal. El cerebro se va con la muerte. La energía va a seguir en otras formas. Igual que todo, pues, todo el ciclo de la vida, igual que literalmente como cuando hacemos popó, pues eso va a ayudar a un ecosistema y eso se va creando y todo va creando energía de una forma u otra. Pero el yo desaparece. Quiero pensar que el alma sigue ahí y que se tira para otro lado. Quiero pensar, y si no me llevaría un fraude, vamos, me llevaría una desilusión, porque entonces no tiene sentido la vida. Dicen que cuando uno muere y el alma sale, eso lo han pesado, ¿no? Como que 37 gramos, yo no recuerdo el peso exacto, pero sí, ahí parece que existe algo, pero a nivel intuitivo, ¿no, Ángel? Parece que hay algo que va más allá, llamémoslo. O sea, eso se resuelve ahora con todo este tema de la física cuántica y el comprendernos más como campos de energía, ¿sí? Incluso lo que llamamos materia. Son campos de energía. Yo creo que eso resuelve como esas binariedades, ¿no?, que hemos establecido entre alma, cerebro, mente, materia. Yo no creo que uno se muera. Creo en el más allá, pero no en un más allá espiritual, sino que nosotros somos no solamente cuerpo, sino mente. Lo que hemos construido con la mente está ahí porque también es materia. Y por lo tanto, creo que cuando hay una gran masacre de gente, es un genocidio. Pero cuando hay el atentar contra esa segunda parte de nuestra vida, que es la herencia espiritual, ahí también hay un memoricidio, porque nosotros vamos más allá de la muerte física. Me aterra saber que no existe nada más. O sea, te morís, supuestamente te morís y no existe nada más. Se acabó. A no ser que pase algo que uno no sabe. Por ahí te reencarnás en algo o volvés en otra forma, no sé. Pero la sensación de decir, bueno, no existo más, es jodida. Se muere lo que eres, ¿no? Y lo que eres es algo, no es solamente la parte racional de tu cerebro, es también o quizá fundamentalmente la parte emocional, y también es tu posición como eslabón en una cadena de relaciones y emociones que conforman algo así como una especie de cerebro común o mente compartida, ¿no?, de la que formamos parte, ¿no? Yo, en estos últimos años en los que he sido muy activo como nodo de conexión emocional y racional con otros seres humanos, cada vez siento más esto, ¿no? Cómo somos parte de una cosa mayor que realimenta nuestra forma de pensar, tanto como lo hacen nuestras propias emociones, ¿no? Creo que hay un cerebro colectivo que realimenta de forma dialéctica los cerebros racionales y las partes emocionales de lo que somos, ¿no?
Bueno, yo creo que hay un cerebro colectivo, pero es cultural. Es la cultura que se va acumulando y va produciendo comportamientos, ADNs culturales de alguna manera. Existe un inconsciente colectivo más que un cerebro colectivo. De todas maneras, el poder que tiene el mundo psíquico sobre el cerebro es altísimo. Hay cerebros obsesionados con enfermedades, temerosos de peligros, accidentes, imprevistos. Y hay cerebros que observan las angustias de esos otros cerebros y sienten pobres. Y a veces les duele por ellos. Si vamos a ver dónde están nuestros sentimientos, pues están en el cerebro. Si vamos a ver dónde están nuestros pensamientos, están en el cerebro. Por lo tanto, yo consideraría que el alma sí está en el cerebro. Yo sí creo que el alma es la que usa el cerebro para muchas cosas y para, más que todo, pues darle órdenes al cuerpo. Pero no creo que el cerebro sea el que sea todopoderoso. Yo sí creo que tiene mucho que ver el alma y la energía y el universo. La orden viene del cerebro, pero viene también de lo que nosotros sentimos en el alma. Cuando algo te da miedo es porque te afectó el alma. Si concibes el alma como una energía, concibo que es la energía eléctrica que nos mantiene vivos. El espíritu es el que anima el cuerpo, ¿no? La electricidad que me corre por dentro y que hace que el cuerpo se mueva, que funcione. El cerebro es una conciencia local que me permite conectar este cuerpo que tiene electricidad con la realidad, y el alma soy la Paula que está aquí hoy, que estuvo en otras vidas y que se va y vuelve o se queda. Nosotros estamos habitados de algo, que es habitados de alguna cosa, porque lo que se le va a uno cuando se muere, no sabemos qué es, pero es una cosa increíble que lo llena a uno en todos los sentidos. Otro problema es si el espíritu está adentro del cuerpo o si es el cuerpo el que está dentro del espíritu o animado por el espíritu desde otro lado, y el espíritu no esté aquí para nada, sino comunicándose con cerebro y resto del cuerpo desde otra parte. Si los imanes se desmagnetizan en unos 3 o 4 siglos de la escala de tiempo humana, ¿podría concluirse que la memoria también se desintegra en el tiempo? Aquí está el hipotálamo, está aquí. Por eso esta es una de las estructuras más delicadas del sistema nervioso. Y aquí un poquito más abajo, mire cómo están pegadas, está esto que es el hipocampo, que es donde están los centros principales de la memoria y los recuerdos. Lo que denominamos alma son los sentimientos. ¿Por qué un cerebro se cierra a la sorpresa, al imprevisto, y gimotea pidiendo que todo sea previsible, seguro, sin riesgo de sobresaltos, sin vida? El aburrimiento es una reacción de incomodidad del cerebro. Lo
natural en un cerebro es ser amable, generoso, y es una patología lo que lo transforma en pedante, egoísta. Después del haber estado vivo, algo del cerebro, el alma, el pensamiento, el espíritu, la memoria, permanece como en una nube, en suspenso, congelado, esperando su siguiente momento. Queda por repasar el papel de la pasión en el cerebro. Ese estado que cuando irrumpe, crece sin freno. Se apodera de la voluntad y la libera de todo control. Y también la desesperación sexual, la obsesión con la felicidad, los estados de sufrimiento placentero, la profunda necesidad de afecto. Queda por preguntarnos qué es la intuición. ¿En qué medida le afecta al cerebro que la mentira sea un problema ético-moral o solo un punto de vista más? Si la acumulación del pensamiento genera electricidad estática, si la estética responde a una evolución intuitiva o a una formulación racional inestable, si la libertad es el vértigo derivado de la posibilidad de decidir todo el tiempo. Quedan por reflexionar la dependencia cerebral de la respiración, la voluntad de vivir, la pretensión de cambiar el mundo, los sentimientos de frustración, de futilidad, el sufrimiento, el desgaste, la desidia, los sentimientos compensatorios. Y también, si pasividad y mediocridad, esos componentes centrales del conjunto de cerebros que es la humanidad, con sus problemas de género, uso del gerundio, pertinencia del yo en el relato del mundo, y la indiferencia hacia la realidad de envidia, codicia, hambre, dolor que se podría evitar, ¿son temas fundamentales a resolver en el camino de la evolución o solo lastres de una congénita estupidez? Quedan por observar los fantasmas de cerebros antiguos que aún nos rondan. Aquellos que vigilan en nosotros el culto a las grandes palabras: poder, justicia, nación, futuro, gloria, Dios, hasta hacernos olvidar la importancia de las pequeñas, que harían nuestras vidas más placenteras, como humildad, paciencia. Quedan por observar la vanidad, el egoísmo, la mezquindad, el sentimiento de impotencia, la ira, la paranoia, la búsqueda de enemigos, la melancolía, el spleen del que hablaba Baudelaire. El cerebro comienza a pensar de manera incorrecta cuando le metemos las emociones, cuando a través de esas emociones le metemos una cantidad de impulsos o de insumos equivocados y no dejamos el escenario de pensamiento aséptico. La única parte donde cabe el concepto del infinito es en el cerebro. ¿Solo hay yo en la cabeza o también lo hay en el gesto del cuerpo,
en las piernas, el hígado, el sexo. A la gente la decapitaban. Si decapitar a la persona, suponía quitarle la cabeza al yo. Entonces el yo no estaba en la cabeza. Y ahora definitivamente el yo está en la cabeza. Si los médicos están contemplando que el trasplante de cuerpo se puede, es porque todo lo que constituye el yo está en esta torre de control que llamamos cerebro. Tal vez el yo sea una forma de sinapsis particular. Nuestro subconsciente es el que nos ordena, es el que nos manda. Y nuestro consciente se da cuenta de lo que queremos hacer 1 o 2 segundos después de que hayamos comenzado la acción. De modo que, pues, no existe el libre albedrío. Quien nos manda y nos dirige de una manera prácticamente dictatorial es el subconsciente. En el orgasmo, irrumpe, emerge, se derrama el inconsciente. ¿Hay un más allá del cerebro? Como que hay algo más allá del cerebro. Pero ese algo más allá hablamos de alma, hablamos de espíritu, o si el alma y el espíritu están contemplados dentro del cerebro también, ¿no? Lo que sí creo es que mi cerebro es menospreciado por mí, es a veces hasta ignorado, ¿no? Y cuando soy consciente de él es cuando él empieza de manera caprichosa, a sacudirme, a gobernarme. El cerebro está compuesto de partes, pero la mente es la suma de todas esas partes y además la interrelación energética de todas esas partes, ¿sí? Y esa suma de interrelación energética de todas esas partes crea un elemento que está en la mente misma, que es un elemento energético que fue lo que configura el yo. ¿Sí? Que no se puede decir que sea físico en el sentido de que, bueno, energía y materia son lo mismo. Pero hay un momento en que se es energía y que se es materia, digamos. Hay una transición entre energía y materia, aunque sean la misma cosa. No puede surgir la energía sin la materia y no puede estar la materia sin la energía. O sea, son una unidad ahí que gravita alrededor de nosotros, que gravita alrededor de la conciencia del sí mismo, la conciencia de lo que somos, ¿no? Y ahí es donde se coagula el ego. El ego es un gran triunfo del Homo sapiens, que es esa coagulación en el que el individuo se mira al espejo y dice, ese soy yo. Y ese soy yo es esa culminación de esa mente, cerebro, que se coagula en el ego y se da esa particularidad tan extraña y tan peligrosa y tan maravillosa que es el ego humano, es el individuo. Queda por saber si cuando un cerebro cae de un 10º piso impulsado por alguna tristeza y revienta contra el suelo, la memoria del dolor que produjo esa tristeza escapa del cráneo, se riega por el mundo o queda estancada en los fragmentos. Queda por ver si la locura es una defensa para sobrevivir cuando la realidad sobrepasa la capacidad de respuesta del cerebro, cuando se repliega sobre sí mismo y se debilita el deseo de vida. Y así podríamos continuar si la familia es una estructura defensiva del cerebro, si la atención es el verdadero estado de presencia viva y la distracción es acumulación de muerte. Por otra parte, si lo que comemos provoca cambios en la química del cerebro y también en la comunicación entre las neuronas, y si sabemos que esto incide en nuestros estados de ánimo, nuestros impulsos, las decisiones que tomamos, y si la comida que engorda de forma desmesurada el cuerpo afecta al hipocampo, donde se consolidan los recuerdos y atrofia zonas del cerebro,
La adicción a los alimentos llenos de azúcar, grasa, sal, ¿es en nosotros una tara suicida del cerebro? Me llama la atención las distintas formas de olvido que tenemos los seres humanos, ¿no? En particular, a mí me sucede que tengo una memoria emocional bastante frágil. Me suelo olvidar rápido de aquellas cosas que me han pasado en la vida y que a lo mejor para otra gente suponen un ancla en términos de rencor o de amor o de odio, ¿no? Que luego va definiendo sus relaciones. Yo esto no lo vivo así, ¿no? Mi memoria es muy racional, acumulo datos, esto sí, y me acuerdo de aquellos, pero los emocionales ya tengo cierto Alzheimer emocional congénito, ¿no? Y entonces me preocupa menos. La memoria se forja y es muy fuerte cuando es traumática para nosotros. Esa es la memoria, la número 1, la primera que no se nos olvida. Después, si vamos a ver, digamos, las cosas placenteras, son muy fugaces dentro de nuestro cerebro, por supuesto que no nos afectan emocionalmente y rápidamente las olvidamos. A veces me ha dado miedo perder la memoria, pero también, más que miedo, me da curiosidad, que perder esa sensación de haber vivido y de la experiencia vivida, también del tiempo sucesivo y del yo, en últimas. Y quedan las preguntas que no sabemos si algún día se podrán responder. ¿Habrá risa la próxima vez? ¿Habrá música? ¿Habrá olores? ¿Habrá afecto? ¿Habrá vida? ¿Habrá otra vez? ¿Qué será descansar? ¿Quiénes somos? Escribió el poeta Loren Eiseley. En cuanto a los hombres, esa infinidad de pequeños estanques separados con su propia vida corpuscular. ¿Qué son sino la manera en que el agua ha conseguido ir más allá del alcance de los ríos? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Nacemos en estado de pregunta y partimos sin haber encontrado respuesta. La vida es la pregunta.